Estimado estudiante, vamos a continuar. Bueno, es difícil lo que vamos a trabajar ahora. Vamos a abordar un tríptico que es el de etimología, gramática y mitología. Para abordar este tríptico, mi idea era darles un ejemplo, digamos, así como les di un ejemplo del tríptico de Eros, Tánatos, Fisis y Logo con el mito de Sigé. Busqué, digamos, una novela, porque como la propuesta es apoyarnos en la literatura, busqué una novela de Margarita Duras acerca del arrobamiento, arrebatamiento, anodamiento, diferentes traducciones de la palabra francesa que la nombra en relación a Lord Stein. Luego me di cuenta que necesitaba hacer un audio previo, así que yo pensé lo mismo cuando iba a hacer el ejercicio del mito y me di cuenta que tenía que hacer un audio previo para darle la referencia simbólica. Así que este audio es de referencia simbólica y luego iremos a la novela de Margarita a ver qué es lo que nos aporta, cómo nos favorece Margarita. Y las referencias simbólicas para este audio y luego con el texto de Margarita va a haber un espacio de biblioteca que va a estar en el mismo teórico o fuera del teórico, eso lo estamos pensando. La diseñadora logística de la cátedra es la docente auxiliar alumna, así que bueno, ella después va a buscar virtual, digamos, y subir los textos para que ustedes puedan leerlos, a los textos, leer la novela si les interesa, o otra novela de Margarita si les interesa, Margarita Duras. Bueno, en otros tiempos uno iba a la fotocopiadora, llevaba el libro, se fotocopiaba el libro, se armaba el cuadernillo, bueno, era otro mecanismo. Ahora, digamos, atendiendo a la virtualidad, a la distancia y a todo el contexto que bueno, es de público conocimiento, porque todo lo estamos viendo, se trata de favorecer todo a través de la instancia virtual que ustedes puedan acceder directamente al material, lo cual implica un gran esfuerzo porque uno tiene que indagar, ver, buscar, y, y bueno, y hay un reconocimiento, digamos, de todo el equipo hacia el auxiliar docente alumno porque lo está haciendo ella. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces. Consideraciones previas, ¿no? Que tienen que ver con algunas preguntas, ¿no? A mí me llegan las preguntas de ustedes a través de, bueno, de los grupos de chat, que es lo que se está pidiendo, digamos, como para revisión o explicación, o que se amplíe. En este caso, bueno, ¿qué son los trípticos? ¿Para qué sirven los trípticos? Una pregunta. Bueno, los trípticos habilitan al ingreso a una lógica, entonces ustedes ya están a través de los trípticos en una nueva lógica, en la lógica tríptica. O sea, los trípticos les ayudan a ustedes a ingresar a una nueva forma de pensar. Entonces, ya estamos ingresando ahora hacia la lógica tríptica. Les ayudan a hacer la ruptura con la lógica binaria, con el pensamiento binario, que ahora lo vamos a revisar. ¿Y cómo se instrumenta? Bueno, el psicoanálisis es, digamos, el marco simbólico de instrumentación de los trípticos. Tríptico, digamos que en el texto, en la obra de Freud, él da un metatríptico, por nombrarlo así, ¿no? Que es este metatríptico que contiene a los otros trípticos. Así como dije que había un set de trípticos, se me van ocurriendo cosas y voy agregando, pero no las estoy escribiendo, no las estoy escribiendo, así que no les voy a publicar otro libro. Lo estoy nombrando nada más, porque muchos se quejan de que hay demasiados libros. Bueno, no estoy escribiendo, así que quédense tranquilos, no va a haber otro libro por ahora.
Tal vez podemos hacer el libro después, al final del año, con las producciones de ustedes, recuperando su escritura. Así, no la mía, sino la de ustedes. La mía siempre en relación a la de ustedes, porque todas las investigaciones y las publicaciones son a partir de todo lo que hemos trabajado con los diferentes cursos en todos estos 20 años. Es decir, no es una cuestión solitaria, es una cuestión de trabajo en equipo y de trabajo con los estudiantes sobre lo específico de la cátedra. Por eso, digamos, vuelve hacia la cátedra para retrabajarlo, ¿no? Y ayudar a los nuevos ingresantes con trabajos que hemos hecho con sus compañeros de años anteriores. Nos ayudamos unos con otros. De esa es la idea, de una cuestión más colaborativa, cooperativa, aprendizaje cooperativo, ¿no? Entonces, el metatríptico de la metapsicología, que ya lo hemos estado mencionando, tópica, dinámica y económica, que no voy a volver sobre eso. Entonces, para trabajar, etimología, gramática y mitología. Primero, entonces, hacemos la referencia para hacer la ruptura. Ya le dije que los trípticos lo que habilitan es una lógica tríptica y ya ingresamos a la lógica tríptica y ahora vemos cómo hacemos ruptura con esa lógica binaria y a qué llamamos lógica binaria. La lógica binaria, digamos, tiene su origen en la filosofía y queda instalada por un recorte de la filosofía, porque en sí, digamos, en su inicio la filosofía, en quien postula, digamos, toda esta estructura del pensamiento, esta lógica como estructura del pensamiento es Aristóteles, que recupera a sus maestros, recupera a Platón y recupera al maestro de Platón, a Sócrates. Sócrates no escribió, escribe Platón. Luego, digamos, toda esa mezcla que hace Platón entre un decir que recupera a Hesíodo y a Homero de alguna manera, y toda la poética y toda la cuestión ligada a los mitos, a la recreación de mitos. Él inventa nuevos mitos, como en el banquete, para denominar un eros, que no es el eros originario, ese es otro tema, para hacer un audio, ¿no? El banquete. Ahí, digamos, lo degrada Platón al eros. No es el eros del origen, el que sostiene todas las cosas, el que hemos leído en el mito de Eros y G, ese que habla el oráculo, ese es el héroe del origen. El héroe de Platón es un demiurgo, es un héroe intermedio entre el hombre y Dios, pero él le quita poder a Eros, ¿sí? Lo subvierte, porque le quiere dar otro destino. Pero bueno, no quiero digregarme, entonces me voy a tratar de concentrar entonces en lo que trabaja Aristóteles, en lo que trabaja en la lógica, en la poética, en la retórica. Es él, digamos, el que va a hacer este armazón, el armazón de los principios de identidad, los principios, digo, lógicos, los principios lógicos, los juicios y los razonamientos. Los principios lógicos, ¿sí? El de identidad, el de no contradicción, el de tercero excluido. Y luego Leibniz, en la modernidad, un filósofo de la modernidad, agrega el de razón suficiente. Los juicios, los juicios. El juicio inductivo, deductivo y analógico. Los razonamientos, razonamiento verdadero, falso y verosímil. Ahora bien, vamos a explicar. La gran dificultad es, entiende la verdad Aristóteles como la adecuación entre el pensamiento y la cosa, como que hay una adecuación, ¿no? Porque él está pensando, digamos, o ajustando todo a la racionalidad, a la conciencia, a la vida diurna del sujeto. Pero he aquí, digamos, que cuando el sujeto duerme también piensa, señala Freud, y ahí hace una ruptura. Esa inteligencia que es totalmente racional para el filósofo, Freud hace ruptura señalando, hay una inteligencia inconsciente. Ah, y entonces hagamos una nueva ciencia. Revisemos esto, vamos a revisarlo juntos. Esta adecuación entre el pensamiento y la cosa hace a un pensamiento racional y a una cosa física, ¿no? Esto limita, esto hace a la física newtoniana, ¿no? Luego después del psicoanálisis, ligado al inconsciente, se va a ligar a lo que va a ser una física einsteiniana, ¿no? Otra dimensión. Entonces, el principio de identidad pensado en lo físico, ¿no? Lo perceptivo
y en lo material, toda cosa es idéntica a sí misma, y un ejemplo es una mesa, no puede ser una silla a la vez. Es decir, hay una cosa, es un ejemplo y una en relación a algo externo y que tiene una materialidad. Por eso el otro principio de no contradicción, de que no pueden ser dos cosas a la misma, también es válido. Es decir, no se quita esa validez de esa relación física externa. El problema es con la afectividad. Si siempre uno se mantiene igual, si no es contradictorio, ¿no? ¿Entienden? Llevado a esos principios, o querer llevar esos principios de cierto rigor a una rigurosidad, a una rigidez, ¿no? En lo afectivo. Ahí se considera, digamos, la diferencia entre lo que va a ser un tipo de psicología, ¿no? Y lo que después va a ser ruptura y es el psicoanálisis. El de tercero excluido, es decir, por lo tanto no hay una tercera posibilidad. ¿Sí? Pero después en el psiquismo de sujeto vamos a ver, digamos, que hay una coexistencia entre esto que parece que no puede coexistir al mismo tiempo. Incluso en los cuadros de la psicosis, de la esquizofrenia, que significa esquizodivisión, el sujeto está dividido, está fragmentado, o sea que puede haber más de tres ahí adentro, en ese psiquismo, ¿no? Esto, digamos, desquicia en la otra estructura, ¿no? Pero a la vez no se puede no reconocer porque es una realidad de la subjetividad, de la constitución psíquica, ya que el sujeto no es totalmente racional, no es totalmente lógico. Es decir, dicho de otra manera, como bien dice Leibniz, ¿no? Hay una razón suficiente. Él lo piensa como una razón, ¿sí? Racional. Después psicoanálisis dice, bueno, sí, hay una razón inconsciente suficiente. Es decir, no hay una casualidad, sino que hay una causalidad. Y ahí entramos, digamos, en otra posibilidad. Bueno, entonces, vamos a atacar con los principios. Vamos a tener que va a haber un principio en relación a la lógica del inconsciente. Necesito explicarles esto. El principio es el principio de placer, ¿no? En este principio de placer vamos a tener que los opuestos, ¿sí? Los opuestos coexisten. Y ahí, digamos, lo que se piensa como coexistencia es esto del amor y el odio, ¿no? Por eso Freud juega con el concepto del odio-enamoramiento, es decir, esta pasión, digamos, puede tener un movimiento hacia la conservación o el movimiento hacia la destrucción, pero es una fuerza que puede ir hacia un sentido o hacia el otro, siempre en relación a un objeto. Entonces, no es lo opuesto del amor al odio, lo opuesto es la indiferencia, porque no hay carga hacia ese objeto, ¿sí? Alguien, digamos, que odia, si pasa de amar a alguien a odiarlo, está más unido aún que antes. Ahora, si lees lo mismo, si eso cae y ya, digamos, no hay ningún interés, bueno, eso sí, no es lo distinto, ¿no? Esa posibilidad de la terceridad. No queda en la dialéctica de lo binario. Bueno, espero que se haya entendido. Los juicios. Los juicios, la ciencia entonces hace un recorte. Antes, lo que se postuló como ciencia, la filosofía postulando como ciencia, era sobre lo racional, con esta estructura física, física material, de conociendo la física psíquica o inconsciente, sin, todavía digamos innombrable, porque eso va a aparecer después con el sueño, ¿no? Con la posibilidad de indagar los sueños, ¿no? El sueño no era propio de la ciencia, era de la mística, de la religión, del ocultismo, ¿no? Era de otro campo, no de la ciencia. Lo va a introducir el psicoanálisis al sueño, por eso, porque tiene que tratar de dar cuenta de esto otro que no es reconocido, ¿no? Que no es excluido por esa ciencia positiva experimental. Entonces, los juicios, el inductivo de lo particular a lo general, el deductivo de lo general a lo particular, y se excluye el analógico, que es el aductivo, digamos, que tiene una analogía, es por comparación. Hay uno que se excluye, digamos, porque tiene cierta indefinición, no tiene ese principio de verdad que busca este tipo de lógica. Eso que se excluye es lo propio después del psicoanálisis. Y los razonamientos, verdadero y falso en la estructura binaria, ¿sí? Si es verdadero,
excluye a lo falso, si es falso, excluye a lo verdadero. Es uno u otro. Lo verosimilitud, que lo probablemente verdadero, lo probablemente falso, esa ambigüedad, esa terceridad, esa duplicidad de un movimiento hacia uno o hacia otro, o conteniendo los dos, ¿sí? Es excluido. Eso que es excluido es lo que toma el psicoanálisis. O sea, todo lo que excluye, digamos, esta formulación primera, que es excluida por los que leen a Aristóteles, porque Aristóteles lo reconoce como existente. No es que él lo excluye en un principio, él lo reconoce como existente, hace un privilegio. Luego directamente la academia desconoce eso y sigue con ese recorte. Y ahí tenemos ya toda la instalación de la ciencia ligada a la filosofía, pero de una manera binaria. Entonces, ahora, en esta lógica del inconsciente, volvemos a la lógica del inconsciente. Ahí vamos a tener la gramática, el valor de la gramática. O sea que, bueno, algunos alumnos han dicho, bueno, no hay gramática en lo inconsciente. Bueno, lleva, lleva muchos años de estudio, muchos años de trabajo, poder llegar a la gramática del inconsciente. Por supuesto que es un alivio pensar que no hay gramática en lo inconsciente, porque todo sería mucho más simple, pero indagar sobre la gramática del inconsciente es un compromiso del deseo y un movimiento hacia la pasión, si no, uno queda fuera, ¿no? Y si queda fuera, uno es ajeno a sí mismo. Y uno no puede trabajar tampoco con el psicoanálisis, digamos, ¿no? Va a tener que elegir, digamos, la corriente de la psicología, digamos, ¿no? Cognitismo, u otra, alguna otra. Que la pueden elegir, no está mal que la elijan, porque eso es un acto de libertad y de voluntad de ustedes. Simplemente yo estoy tratando de mostrarle una diversidad para que elijan, porque si ustedes no conocen, no pueden elegir. Entonces, se dice, bueno, no, yo me quedo acá, me siento más cómodo, es lo mío, me gusta, me reconozco acá, bueno, está bien, trabaja en ese lugar. Pero sepa que hay otras cosas también. ¿Bien? Yo entonces, ahora cedemos a la lógica tríptica en este esfuerzo. Luego veremos la cuaternaria, la nombramos, el rizoma sí vamos a trabajarlo, y la holística también. Miren cuánto que hay en la diversidad, más allá de lo binario. Entonces, para ir hacia la lógica del inconsciente, bueno, Freud trabajó el sueño, la vía regia, ¿no? Y ahora lo vamos a retomar en algo que vamos a mencionar. Tenemos que pensar que el tiempo y el espacio son diferentes, al tiempo y al espacio físico, ¿no? Y ahí nos apoyamos también en Einstein si queremos hacer una referencia a la ciencia. Entonces, en esa construcción lógica inconsciente coexisten los opuestos, ¿sí? Coexisten. Eso lo vamos a ver también en la gramática a través de un texto de Freud, el doble sentido antitéticos de las palabras primitivas, que está ligado a un texto también que postula después que es Totem y Tabú. Y vamos a ver otro texto de Freud, este texto de doble sentido antitético de las palabras primitivas desde el año 1910. El otro texto, El Blog Maravilloso, para dar cuenta del aparato psíquico, ¿no? Como una referencia de alusión al aparato, es del año 1924, ¿no? Haciendo referencia a algo que aparece en la cultura. Entonces tenemos que este tiempo y espacio, digamos, va a tener una circularidad. Y es exactamente la misma estructura del mito. Entonces acá estamos ligando esto de la lógica, ¿sí? Con la etimología y con el mito, ¿sí? El mito, digamos, es circular. ¿Qué quiere decir que es circular? Porque tiene un presente continuo. Es decir, hay una continuidad de presente en la historia. Es decir, rompe la línea pasado, presente, futuro, ¿no? Esa línea de tiempo, ¿sí? Esa literalidad es una cronología, pero no es la forma, digamos, cómo actúa el tiempo en lo inconsciente. ¿Por qué? Porque es la afectividad la que marca el tiempo en el inconsciente.
de eso va a dar cuenta después en esto del blog maravilloso y de una referencia teórica en relación a las huellas nébricas. Y ustedes lo van a trabajar en psicología del desarrollo, seguramente, acerca de esta primera constitución psíquica, ¿no?, del sujeto infantil. Entonces, hay un pasado que se actualiza y se hace presente a través del afecto, y a la vez se hace futuro, ese presente a través del afecto. Algo que sucedió hace mucho tiempo, si es algo traumático y todavía lo afecta, al mantener la carga afectiva, es presente. Y a la vez es futuro, porque condiciona al sujeto. El sujeto, digamos, no puede hacer otra cosa ya que está atado a esa afectividad de ese hecho. Entonces, en el mito de Edipo, como una referente a la clínica, algo que sucedió hace mucho tiempo, digamos, si uno lo busca en el tiempo de Sófocles o los mitos originarios anteriores a Sófocles, porque el texto de Sófocles es un recorte del mito originario. A ver si me da la voluntad y el ánimo, tal vez le trabaje el mito completo de Edipo. Así como le trabajé Sigel. Entonces, el mito se actualiza en cada uno de ustedes. Esto ya lo señalé y lo voy a volver a repetir. Y la clínica lo que ve es cómo en la singularidad de ese sujeto se actualiza esa historia que por supuesto está condicionada a los tiempos, al contexto, a la época, a las circunstancias, todo lo que ustedes quieran. Pero la estructura sigue siendo la misma. Entonces uno tiene que aprender algo del orden de la estructura, algo del orden de la lógica, algo del orden de los principios, y después con eso trabajar, ¿no? Y ahí está el arte y la diferencia entre un psicoanalista y otro, es decir, cómo lo pone a trabajar, ¿sí?, a esto, digamos, que se lo tiene que apropiar simbólicamente, atendiendo a la singularidad de quien aparece, en la modalidad particular de cómo aparece en ese que aparece. Por supuesto que antes lo tiene que trabajar en sí mismo, ¿no? Por eso, digamos, bueno, lo señala esto de los puntos ciegos, en el sentido de que si el analista no tiene elaborado, ¿sí?, ciertas cuestiones, si alguien aparece con una problemática que afecta por su historia, digamos, se liga a la historia de quien está trabajando como analista, bueno, no puede hacer nada ahí. Por lo tanto, una de las exigencias para trabajar es el análisis singular de quien quiere trabajar con esta teoría. Entonces, esta instancia del tiempo, ¿no?, en una lógica que da una continuidad, y esta lógica se liga a la etimología y se liga a la gramática. ¿Cómo se liga la etimología? ¿Cómo se liga la gramática? Vamos a tratar de ir viéndolo de a poco. Entonces, uno de los textos de referencia de Freud es el blog maravilloso de Freud, en donde Freud dice, bueno, nuestro aparato anímico realiza precisamente lo que aquellos no pueden, presenta una ilimitada capacidad receptora de nuestras percepciones y crea además huellas duraderas, aunque no invariables. Esto es lo que después trabaja como las huellas negativas. Se crean huellas. Él toma lo maravilloso que ahora después da cuenta de cómo es, digamos, en el contexto cómo aparece ese blog, ¿no? Como una pizarra mágica también, ¿no? Porque uno puede escribir con un punzón, borrar y volver a escribir, pero quedan huellas, no se borra totalmente, hay huellas que quedan y uno escribe sobre las huellas, reinscribe sobre lo que está inscrito, ¿no? Y con eso hace una analogía de las experiencias de los sujetos. Eso que escribe, la intensidad de cómo es escrito, lo marca la afectividad de cómo uno, digamos, va inscribiendo su experiencia. Si uno se puede apropiar de esa experiencia que escribe, entonces las puede historizar. Si las historiza, se las apropia. Si no las puede historizar, esa experiencia de alguna manera gobierna al sujeto de forma inconsciente, ¿no? Aparecen en los sueños, aparecen en todo lo que son las manifestaciones del inconsciente. Dice, pero si lo observamos más detenidamente, encontramos en su construcción singular coincidencia
con la estructura por nosotros supuesta de nuestro aparato perceptor, ¿no? Ese aparato perceptor, lo que percibimos, conciencia, el aparato consciente exterior, digamos, en relación a la vida diurna, y comprobamos que puede, en efecto, ofrecernos las dos cosas, una superficie receptora, siempre pronta, ¿no? Y huellas permanentes de anotaciones ya hechas o de experiencias anteriores, ¿no? Estoy haciendo una analogía de cómo el sujeto va inscribiendo su realidad y cómo va transformando en realidad psíquica esa realidad que vive. Para usar este blog maravilloso se escribe sobre una capa de celuloide de la hoja que cubre la lámina con cera. Para ello no se emplea lápiz ni tiza, sino, como en la antigüedad, un estilo o un punzón. Pero en el blog maravilloso, el estilo no graba directamente la escritura sobre la lámina de cera, sino por mediación de una hoja que la cubre, adhiriendo a la primera, en los puntos sobre los que ejerce presión. La cara interna del papel encerado y los trozos así marcados se hallan visibles en un color más oscuro, en la superficie grisácea del celuloide. Bueno, y describe todo lo que sería ese blog, digamos, cómo hay una doblez de algo que aparece, ¿no?, hacia afuera y algo que queda hacia adentro, ¿no? Ya nos vamos acercando, digamos, a una analogía con el aparato psíquico. Dice, podemos ya recordar aquí que en más allá del principio del placer expusimos que nuestro aparato perceptor se componía de dos capas, una protección externa contra los estímulos, encargada de disminuir considerablemente su magnitud, y bajo ella los receptores. En el blog maravilloso la escritura desaparece cada vez que suprimimos el contacto entre el papel y el receptor del estímulo y la lámina de cera que guarda la impresión. Bueno, y ahí va explicando y agregando algunas consideraciones más, que ese texto lo voy a dejar, es muy cortito, son 3 páginas, para que lo lean, va a quedar a su disposición para que lo lean, porque les va a servir para otras cátedras también. Acá lo estamos tomando simplemente como un ejemplo. Ahora bien, entonces, la intención es la gramática, ¿no? Pero vamos a pasar, mencionamos la mitología, vamos a trabajar la etimología, la vamos a trabajar en relación, en el otro audio, en relación al texto de Margarita, del nombre de la protagonista. La gramática, ¿no? La gramática, nombre femenino, parte de la lingüística, se la considera parte de la lingüística, y estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, es decir, la definición que uno encuentra sobre gramática, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología, o sea, las formas que tienen, y el logo en relación a las formas que se dan, la sintaxis y la fonología, es decir, cómo se pronuncia, lo que se escucha. Esto es muy importante porque en el psicoanálisis, digamos, a veces, de acuerdo a cómo se pronuncia, se escucha otra cosa. Es el conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua, ¿no? Hay algo del orden de la ley que se instala, digamos, en esto del uso de la gramática, ¿no? Que hay una lengua, digamos, que instala una ley. Esto no quiere decir, digamos, que sea una ley que habilite una lengua única, porque después está lo que Robert Barthes llama hablas, las hablas de una lengua, ¿sí? Diferentes formas de habla. Voy a dar un ejemplo de un tiempo anterior para no entrar en cuestiones, digamos, de otro género. Por ejemplo, el lunfardo. En una época, digamos, el uso del lunfardo, digamos, genera un habla, ¿sí?, que se traslada en lo social, en lo cultural, sobre todo en la expresión, digamos, ligado a la música y a la danza, en el tango, ¿no? Está teñido del lunfardo, ¿sí?, que hace referencia a ciertos grupos marginales, a ciertas formas de vida, de relación y demás. ¿Sí? Ustedes trasladen eso a donde quieran. Ahora bien, entonces, esta gramática, tenemos que tratar de acceder o acercarnos a la gramática del inconsciente.
¿sí? Es decir, el inconsciente tiene una lógica propia y esa lógica propia genera una gramática propia. ¿Cómo es esa gramática? Las palabras nos van a ayudar, ¿sí? Por eso en este texto, el doble sentido antitético de las palabras primitivas, donde Freud, digamos, toma como referencia, tiene que abandonar a Aristóteles y abandonar, digamos, los griegos para pensar esto. ¿A dónde va? Va hacia la cultura egipcia, va hacia Oriente, digamos, ¿no? ¿A dónde fueron los griegos también? Los griegos fueron a tomar cosas de ahí, ¿no? Después las reformularon. Entonces, hacia la escritura. Esto después es trabajado, hay un texto que más adelante vamos a ver si lo podemos abordar, que está en el libro Epistemología, Mitología, el psicoanálisis, el texto de Gerard Pommier, El origen de la escritura, ¿no? Donde sigue el recorrido de Freud, y en otros textos donde, bueno, yo trabajo acerca de los historiadores de la lengua y todos coinciden que hay tres tiempos en relación a las palabras. La imagen, el rebus, que es una instancia intermedia entre la palabra y la cosa, y después propiamente, digamos, la letra, como la instancia simbólica donde está desprendida de la cosa en sí y de la imagen que lo representa. Son tres tiempos, ¿no? Ahora bien, esos tres tiempos son un solo tiempo en el inconsciente. Esos tres tiempos que a la humanidad le lleva siglos, en el inconsciente, el sujeto cuando sueña vuelve al primer tiempo, o sea, a un estado más primitivo, entre comillas, más arcaico, ¿no? Y su sueño, digamos, condensa, y su sueño hace metáfora. Por eso, para poder entender esto, tenemos que ir también hacia la metáfora, porque es la estructura del inconsciente. Pero eso va a ser para más adelante. Entonces dice, en mi interpretación de los sueños, Freud, estoy leyendo Freud en este texto que después se los vamos a favorecer a ustedes. En mi interpretación de los sueños expuse como resultado incomprendido de la labor analítica, ¿no? Porque era incomprendido en la época cuando él lo publicó, hacia 1900, imagínense ustedes, en pleno desarrollo de todo lo que va a ser el inicio de la epistemología en cuanto a las líneas más positivas, digamos, ¿no? Carnap, después Popper, ¿no? Como epistemólogo, ¿no? Estas escuelas que se inician, ¿no? Entonces, dice que había sido incomprendido, ¿no? Aún hoy sigue incomprendido porque los sujetos, digamos, en general en la vida cotidiana no hace este recorrido para poder pensar, digamos, acerca de qué es esto de la gramática del inconsciente. Dice, la conducta del sueño con respecto a la antítesis y a la contradicción es altamente singular. De la contradicción prescinde en absoluto. ¿Eh? De la contradicción prescinde en absoluto. Es decir, Aristóteles acá no existe, digamos. No existe el principio de la contradicción. Como si para él no existiera el no. No existe el no, porque el principio es el principio de placer, no existe la ley como la entiende el sujeto en lo social. Y reúne en una unidad la antítesis, o sea, lo opuesto, ¿no? Es decir, ese opuesto que después Jacques Lacan juega con el neologismo, por ejemplo, que acá nos da ejemplo Freud de cómo se juegan las palabras en el neologismo, ¿no? En el uso de tiempos anteriores en la lengua, que eso después se fue haciendo otra gramática, se abandonó esa gramática más cercana a lo inconsciente. Estos neologismos, uno de los neologismos que postula Lacan para dar cuenta de esto es el neologismo de estimidad, donde une lo que está dividido como lo externo y como lo interno. Entonces, en un neologismo dice que algo es a la vez interno y externo, pero le tiene que poner una palabra, entonces saca un poco de cada una, que hace, digamos, a la antítesis de uno con el otro y genera esa unidad, porque la antítesis está basada en una lógica binaria. Bueno, entonces,
Asimismo, se toma la libertad de presentar un elemento cualquiera por el deseo contrario al mismo, resultando que al enfrentarnos con un elemento capaz de contrario, no podemos saber nunca al principio si se haya contenido positivo o negativamente en la idea latente. Esto, voy a seguir leyendo un poco más, después explico. Nos procuran, en efecto, el singular descubrimiento de que la práctica indica de la elaboración del sueño, o sea, la práctica en relación a esto de trabajar sobre los sueños, ¿no? Hay una elaboración, o sea, Freud trabaja esta idea. El sueño es una elaboración, por lo tanto, después en el trabajo lo que se hace es una reelaboración. Se trata de elaborar, de racionalidad, de buscar una racionalidad que comprenda esa lógica otra, esa gramática otra, que originó el sueño, que es ajena al propio sujeto que lo sueña, pero el analista tiene que estar advertido, digamos, de cómo, ¿sí?, de alguna manera, construir eso, ¿no? De nuevamente construirlo con elementos de la racionalidad. Por eso, allí donde el ello era, algo del yo debe venir, ¿no? Algo de la simbolización. Entonces, esta práctica de una elaboración del sueño coincide con una peculiaridad de las lenguas más antiguas, de las lenguas más antiguas. Después de hacer resaltar la antigüedad de la lengua egipcia, esto que yo le señalaba, cuyo desarrollo tuvo que ser muy anterior a las primeras inscripciones jeroglíficas, ¿no? Dice Abel, él menciona a Abel que es un filólogo, es decir, estudia, digamos, el origen de las palabras, ¿no? Y fíjense ustedes que la gramática tiene que ver con esto, con la estructura de las palabras, los accidentes de las palabras, o sea, los movimientos que tienen las palabras, ¿no? Cómo se combinan unas con otras, ¿no? La geometría, algo que lo estudia, digamos, los maestros, los rabinos hebreos, su forma, la sintaxis, ¿no? Cómo se modifican y cómo se pronuncian, ¿no? Y el movimiento de la voz, la importancia de la voz, ¿no? De la voz y el gesto, de cómo ver el tema del gesto y el cuerpo, porque no es sin el gesto en la antigüedad y todavía se conserva el tema del gesto. Hablar nos lleva a movernos y a gestualizar, salvo, digamos, que uno esté en la sordera, ¿no? Esto es interesante porque Margarita Duré hace una mención al personaje que está este, desdoblado de sí, digamos, y hace esta referencia, ¿no? Porque no tiene un retorno, no tiene un eco, no se escucha, no hay algo, digamos, de la apropiación, ¿no? Está ajeno a sí mismo. Entonces, por ejemplo, la palabra fuerte significaba en nuestra lengua alemana, él está haciendo referencia al alemán, ¿no? A su contexto, tanto fuerte como débil. Que la palabra luz, imagínense en esto, que la palabra fuerte, dice, fueran las dos cosas. Yo digo fuerte, pero a la vez considera que también incluye lo débil. Pero ¿cómo distingo yo? Si yo digo fuerte, incluye lo débil. ¿Cómo lo distingo? ¿No? Dice, bueno, y acá da otros ejemplos con otras. Imagínense en todo esto y se tendrá una idea de la extraña práctica a la que se entregaban habitualmente en su lenguaje los antiguos egipcios. Un pueblo que encendió, digamos, bueno, y ahí habla de los egipcios, digamos, y toda la cultura egipcia, digamos, como diciendo, no era un pueblo que no sabía lo que estaba haciendo. Ahora, ¿por qué, digamos, tenía esta estructura, esta gramática tan diferente a la que tenemos ahora? ¿Cómo conciliar esta idea con el hecho de que los egipcios se permitieran un lenguaje contradictorio tan singular? Con el hecho de que acostumbraran en general dar un solo y un mismo sustrato fonético a las ideas más antagónicas y a enlazar en una especie de unión indisoluble lo que más se oponía recíprocamente. Así pues, en este idioma extraordinario no solo hay palabras que lo mismo significan como fuerte y débil, mandar y obedecer, sino también palabras compuestas, tales como viejo y joven, ¿no? Como lejos y cerca, como atar y desatar, como fuera y dentro, las cuales, a pesar de su composición, que reúne lo más diverso, significan tan solo joven la primera, cerca, ¿no?
Bueno, y así va, sigue con el ejemplo. Resulta, por tanto, que en estas palabras compuestas se han reunido intencionalmente conceptos antitéticos, ¿no? Intencionalmente. Más no para crear un tercer concepto, como sucede, por ejemplo, en el chino, en el lenguaje, en la escritura china, que es algo que él no lo va a desarrollar. Después, Jacques Lacan sí trabaja en los ideogramas y la escritura china y japonesa. Sino que para expresar por medio de la palabra compuesta el significado de uno de sus elementos contradictorios, ¿no? Que aisladamente significaría otra cosa. El hombre no ha podido conquistar sus conceptos más antiguos y más simples, si no es por la contraposición, ¿no? O a través de su contrario, ¿no? Ahí señala Freud esto de que el hombre se ha obligado o se ha sentido obligado o se ha limitado a una lógica binaria, ¿no? Pero esa lógica binaria luego se hace cultura, luego se hace sociedad y el sujeto queda entrampado en esa lógica, ¿no? Que es lo que nos sucede a nosotros actualmente, porque las pasiones están ligadas a esto de lo binario y la ideología y el poder es binario, entonces, por lo tanto reproduce esas pasiones y eso genera un desencuentro continuo y es lo que genera las diferencias en el sentido de la violencia y la guerra, donde no se puede incluir al otro, no se puede incluir la diferencia, ¿no? Por más que se arme todo un discurso en relación a eso, pero en verdad se excluye. Entonces, el hombre no ha podido conquistar esto, digamos, que ha sido el medio de expresar su pasión, porque es más fácil, digamos, tener el enemigo afuera que tenerlo adentro de uno mismo. Y solo paulatinamente ha aprendido a discriminar los dos elementos de la antítesis, ¿no? A pensar en uno, sin necesidad de tener que excluir el otro. Dado que el lenguaje no sirve tan solo para la expresión de los pensamientos propios, sino esencialmente para la comunicación de los mismos, podemos preguntar, recuerden ustedes que el psicoanálisis es el arte del bien hablar, ¿no? Señala Lacan en el sentido del bien decir, es decir, de saber qué es lo que se dice, ¿no? Y para eso necesitamos esto, necesitamos la etimología, la gramática y el mito, ¿no? Este tríptico es fundamental para desempeñar esta arte aquellos que quieran ejercer el arte del psicoanálisis, ¿no? La dialéctica, ¿no? Dialéctica en el sentido etimológico, como el arte del buen hablar, en el sentido que de un saber decir acerca de este decir. Podemos preguntarnos en qué forma el egipcio primitivo daba a conocer a sus semejantes, a lo cual de los elementos del concepto ambiguo se refería, o sea, cuál de los dos se refería, ya que la palabra los contenía los dos. En la escritura se hacía con ayuda de las llamadas imágenes determinativas, las cuales se colocaban detrás de la letra, indicando el sentido de la misma, ¿no? Sin estar destinada a ser pronunciada. Cuando la palabra egipcia, kem, debe significar fuerte, lleva detrás de su fonema alfabéticamente escrito la imagen de un hombre erguido y armado. Y cuando la misma palabra ha de significar débil, sigue a la letra que representa en el fonema la imagen de un hombre acurrucado y laxo. Análogamente, la mayoría de las demás palabras equívocas son acompañadas de imágenes aclaratorias, ¿no? Ahí está la cuestión de la imagen, cómo aparece la imagen sosteniendo la letra. Por eso es un estado intermedio. No es totalmente simbólico, está entre la imagen y la letra, en rebus. Para la comparación con la elaboración olínica, tiene también importancia otra peculiaridad singularísima del antiguo Egipto. En la lengua egipcia, las palabras pueden invertir, digamos, por lo pronto, aparentemente, no solo el sentido, sino también el orden de los fonemas. Suponiendo, por ejemplo, que la palabra alemana gut significa bueno y fuese egipcia, podríamos entonces significar lo mismo, ¿sí? Malo, pronunciándola como tuk, o sea, se invierte, ¿no? Se pronuncia al revés. Si bueno se pronuncia de manera, malo se pronuncia al revés. ¿Se entienden? Es como un juego infantil. De esta metasis, ¿no? Demasiado numerosa para explicarlas,
como simple causalidad. Podemos hallar también otros ejemplos, y ahí da una serie de ejemplos, ¿no?, de la inversión de esos fonemas. En la coincidencia entre la peculiaridad de la elaboración de los sueños, ¿no?, porque a veces un sueño esto ayuda a interpretar, porque algo que aparece de una manera en el sueño y el sujeto está aferrado a eso, de cómo aparece, se puede invertir. Puede que eso que aparezca de esa manera diga exactamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque no son contrarios, es otra lógica. Dice entonces, en la coincidencia entre la peculiaridad de la elaboración de los sueños, expuesta al principio del presente trabajo, y la práctica de las lenguas, más antigua, descubierta por los filólogos, debemos ver una confirmación de nuestra tesis del carácter regresivo y arcaico. El carácter regresivo y arcaico que tiene esta gramática del inconsciente. De la expresión de los pensamientos, ¿no?, de los pensamientos en el sueño, es decir, cómo expresamos nuestros pensamientos en imágenes en el sueño, porque es una escritura, el sueño es una escritura en imágenes, ¿no? Recuerden esto que mencionamos recién de los egipcios, cómo se sostenían en la imagen. El sueño es pura imagen, aunque aparezca letra, es imagen en el sueño, ¿no? Es la parte alucinatoria, ¿no? Por eso lo arcaico, lo primero. Y a nosotros los psiquiatras, dice, se nos impone como una hipótesis irrechazable la de que comprenderíamos mejor y traduciríamos más fácilmente el lenguaje de los sueños si conociéramos mejor la evolución del lenguaje hablado, ¿no? Es decir, el apoyo en los filólogos, el apoyo en la gramática, el apoyo en la etimología, ¿no?, para acceder a ese mito compartido que es el sueño, o a ese sueño compartido que es el mito, ¿no? Como esta cuestión, digamos, de una estructura del inconsciente, ¿no? Un mito compartido. Y ahí, digamos, también la búsqueda del monomito, un mito que articule los otros mitos, sería una holística. Ahí iríamos hacia la lógica holística, que ya sería otro paso. Bueno, no los quiero cansar con todo esto, que seguramente ya los cansé. Pero en el otro audio vamos a ingresar a Margarita Durá y vamos a retomar algo de esto, pero vamos a dar el ejemplo a través de la etimología, ¿sí?, de referencias etimológicas, y vamos a ingresar, digamos, a esto de la gramática en la narrativa, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué podemos hacer con todo eso. Lo vamos a intentar.